Bienvenidos a un nuevo episodio de Infórmate. Si las cuentas no nos fallan, estamos en el episodio 4 de la temporada 2. La semana pasada tuvimos ahí un pequeño zafis con el número de el episodio en el que estábamos. Hemos venido recapitulando algunos temas importantes de educación que normalmente no se conversan porque en ocasiones la gente está más imbuida en el asunto de las calificaciones, en el asunto de los planeamientos, en el asunto de si mi chiquito va a pasar o no va a pasar, el de las boletas y estas cosas por ahí, que son importantes, pero cuando planteamos esta idea de Infórmate, yo conversaba algunas cosas con Guillermo y él me decía, hay mucho de educación que no se habla y muchas cosas que no se dicen. Algunos se ven pasajeramente en algunos cursos de la universidad y nunca más se vuelven a retomar. Y en reuniones de personal, los directores, que les debería competir un poco de esta parte, no necesariamente abarcan estos temas. Están más ocupados de algunos asuntos administrativos y otras cosas. Los que planifican un poco, ¿verdad? Y los que no, a veces van un poco ahí a golpe de tambor, apagando incendios de las cosas que se van presentando. Entonces hemos dado la tarea en esta segunda temporada de retomar algunos, por decirlo así, temas sueltos de educación que no necesariamente se abarcan regularmente. Y ahora que el Ministerio de Educación Pública le ha dado por mandarnos un montón de webinarios y estar en ese asunto de la virtualidad, dando capacitaciones, pues son temas que tampoco se capacita mucho a las personas. ¿De qué nos vamos a ocupar hoy? De liderazgo en el aula. Cuando pensamos en liderazgo en el aula, yo recuerdo algunos cursos en la universidad que hablaban un poco acerca de esto. Y también en algún momento yo di unos cursos de liderazgo en la carrera de orientación. Planteamos qué era el rol del liderazgo en educación y cuál era el papel que debíamos desempeñar. En ocasiones es muy evidente cuando se trata de, en este caso, de profesiones como la es la orientación, es muy evidente porque se lleva la batuta en muchísimos temas importantes y se denota que hay un liderazgo en la participación que tiene, en la toma de decisiones y en las acciones que se realizan y se ejecutan. Sin embargo, ¿qué pasa dentro del aula? ¿Cuál es ese rol del docente cuando hablamos de que tiene que manejar un cierto grado de liderazgo, de tener la presencia por ahí? Entonces vamos a ir definiendo un poco. Tenemos en cuenta que el liderazgo que ejerce el docente en un primer momento es sobre sus estudiantes. Sin embargo, también tiene que haber un liderazgo dentro del rol que ejerce con los padres y en ocasiones con sus compañeros dentro de la institución de nivel en algunos casos. ¿Qué implica esto? Hay que tener en cuenta que un líder, de una u otra manera, yo siempre lo decía, no necesariamente es el que empuja, no es necesariamente el que dirige, tampoco es la porrista, ¿verdad? Que está ahí detrás de los chicos animándolos a hacer las cosas, sino es una persona que inspira y con su presencia ya eso implica de que hay un sistema de valores que entra en juego. Como cuando esa famosa expresión de, uy, ahí viene el profe, y todo el mundo callado y sentado, más o menos por ahí anda el asunto. Entonces crea un ambiente positivo dentro del espacio del aula. De ahí que cuando nosotros nos encontramos con espacios de aula conflictivos, difíciles, donde no se ha manejado apropiadamente algunas cosas, consideramos pues que no hay un liderazgo apropiado. Tenemos que entender que estamos hablando de la generalidad, ¿verdad? Porque hay elementos, obviamente, y condiciones en algunos estudiantes
que nos van a dificultar esto. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, pensemos en el trastorno eh, oposicionista desafiante o desafiante oposicionista, ahorita no me recuerdo el nombre, que son chicos que les gusta retar y sienten placer al hacerlo y constantemente están desafiando y tratando de generar un poquito de desorden dentro de la clase. Ahí ya estamos saliéndonos un poco de la generalidad antes de que alguien salte, antes de que salte la liebre y alguien haga un comentario ahí. Sí, claro, muy fácil hablar, ¿verdad? Cuando todos los chicos son bien portados y todo este asunto. Además, guía, y cuando hablamos de guía no solamente es el proceso de aprendizaje el que guía, sino también en todas sus conductas. Yo siempre digo que uno de los currículums más hermosos que hay es el de preescolar. Y si uno ve la labor que hace un docente preescolar, que es casi paternal o maternal, uno ve a esos chicos en fila hacia el comedor, ordenados, y conforme van subiendo de nivel, ya aquello asunto se va desordenando un poco. Ya no trabajan tan en conjunto como trabajan en esos niveles de preescolar. Entonces ahí algo pasa con esa guía, ¿verdad? Habría que revisar qué es esa magia que tienen los docentes de preescolar, que lideran bastante bien esa parte de la guía, sobre todo en la conducta y en el orden en que mantienen dentro de sus grupos. Por otro lado, motiva a sus chicos a salir adelante. Yo no concibo un docente enfrente de un chico diciéndole, es que siempre sos vos, qué raro fulano. O sea, ese tipo de comentarios, de sarcasmos, de ironías, voy a usar una palabra bien tica, de pachotadas, no calza en un educador. Además inspira también, y es eso de cuando uno dice, pucha, es que usted encuentra como que esa persona inspira bastante a los chicos a ser mejor personas, a querer inclusive llegar a ser docentes. Y en este sentido, recuerdo a mi queridísima maestra, doña Emma Víquez Ugalde, y es curioso porque de ese grupo, que nosotros salimos como 30 me parece de la escuela, habemos alrededor de 6 o 7 que trabajamos en educación. Entonces uno dice, ay, sí, aquí hubo una inspiración y hubo una motivación de una persona que hacía muy bien su labor e invitó a que nosotros la emuláramos. Entonces ahí es donde encontramos esa parte de esa inspiración. ¿Qué hace un líder también dentro del aula, como docente en este caso? Y busca fomentar una participación activa, donde todos se incorporen. Y cuando hablamos de participación, pongámonos un poquito serios y no pensemos en que yo hago las preguntas y que todos contesten, ¿verdad? Cuando yo hablo de participación activa, es ese docente que busca encontrar qué es el fuerte de cada chico para ponerlo a hacer algo. Entonces, en el aula tenemos los que sabemos que bailan y siempre van a ir en el acto cívico a bailar. Tenemos el que quizás es muy bueno en asuntos de creencias y nos puede hacer una muy buena oración. Tenemos los chicos que son muy buenos declamando y buscar la forma de incorporarlos a todos en sus fortalezas a participar dentro de las diferentes actividades que hay dentro de la escuela. Entonces, una parte importantísima para mí de un líder es encontrar las fortalezas que tiene cada una de las personas de su grupo y potenciarlas. Sí, hay que ver las debilidades y irlas mejorando, pero si queremos lograr el éxito, partamos de potenciar las fortalezas. Y luego esas otras debilidades probablemente van a ir desapareciendo porque no vamos a tener chicos que se sientan fuera, que se sientan que no son parte, que no son buenos, porque no cantan, porque no bailan, o eventualmente que siempre es el mismo el que sale en los actos cívicos del aula, ¿verdad? Entonces, en participación activa estamos hablando de este tipo de cosas.
Busca mejorar los aspectos sociales, emocionales y morales. Un docente que maneje un grado de liderazgo, como les decíamos ahora, conoce las fortalezas de su equipo, de su grupo en este caso, y el mejorar aspectos sociales tiene que ver mucho con la relación con sus padres. Es muy común en educación encontrarnos docentes que dan verdaderas batallas para mejorar situaciones básicas como la higiene de un chico. Situaciones básicas como cuando hay una pérdida. Manejar esto, aunque no son especialistas en psicología, ellos manejan parte de las emociones. Cuando un chico se frustra, cómo se aproxima, cómo lo motiva, cómo lo saca de ahí. Y sobre todo, en este caso, en la escuela, que es de donde yo parto, es el primer espacio donde hay una socialización y es en esa socialización donde comienzan a crecer los valores morales. Y hay docentes que yo me quito el sombrero porque en esas aulas nunca se pierde nada. En esas aulas donde usted llega y desde antes de que suene el timbre a las 7 ya hay chicos dentro del aula ordenándose, algunos sentados, preparados para iniciar la clase cuando suene el timbre. Y no esos que andan ahí desperdigados por toda la escuela, ¿verdad? Y sonó el timbre, entonces, corriendo para el aula y todo el asunto ahí a las 7:05 entrando todavía. Así que esa parte de la responsabilidad, la honestidad, es importantísimo que lo forme el docente. Si quiere manejar un ambiente de aula apropiado, si quiere evitarse muchísimos problemas. Ahora, yo sé que muchos han de estar pensando, pero hay que dar clases. Sí, pero vamos a la parte esta donde yo no puedo dar clases en un lugar donde constantemente se están perdiendo los lápices, donde constantemente hay interrupciones, donde hay gente entrando y saliendo sin pedir permiso. O sea, tenemos que crear el ambiente en el cual nosotros queremos desarrollarnos. Entonces, ¿qué hace un líder educativo? En este caso, dentro del aula. Establece una visión. ¿Qué es lo que él quiere dentro de su aula? Yo me pregunto cuántos docentes, antes de iniciar el curso lectivo, cuando le dicen, bueno, vas a trabajar con este grupo, plantea una línea de visión. Y dice, bueno, yo con este grupo, ya yo sé que viene de qué sé yo, viene de segundo grado. Yo probablemente hablaría con la docente que los tiene para ver qué fortalezas, qué debilidades tienen. Y diría, bueno, mi plan, la visión es mejorar estas conductas, mejorar estas situaciones, que terminen de desarrollar sus procesos de lectoescritura y vamos por este lado. Si yo no hago esa planificación, va a ser muy difícil que yo llegue a manejar un espacio de liderazgo dentro del aula y de cuando yo llego a un aula de donde estas situaciones no se dan, es evidente. Porque ustedes los carajillos donde van, vienen de pie, gritan, se acomodan y el maestro está ya sentado dentro del escritorio, perdido dentro de sus papeles y sacando copias y entregando copias, porque ni siquiera puede planificar su clase. Entonces menos va a tener una visión de qué grupo quiere o hacia dónde lo quiere llevar. Ya me preocupé. Ok. Hablábamos de fomentar la participación en las diferentes actividades, buscar el fuerte, involucrarse con los chicos cuando están en un grupo de baile, involucrarse con los chicos cuando van a feria científica, motivarlos a participar en olimpiadas de matemática, instruirlos y explicarles qué es mi cuento fantástico y motivarlos, porque es muy decepcionante en ocasiones cuando uno llega con una propuesta y dicen, es que viera que no tengo tiempo, es que viera que ninguno de los chicos quiere participar.
Entonces uno se queda así como diciendo, bueno, ay, qué jodido, porque en ocasiones no es que los chiquillos no quieren participar, en muchas ocasiones es que la verdad es que ni les dije, porque si ellos participan es un esfuerzo extra de parte mío. Y esas cosas lamentablemente suceden. Ahora bien, ¿qué más crea un docente con liderazgo? Un ambiente seguro dentro del aula. Y cuando yo digo un ambiente seguro, voy más allá del simple hecho de que no hayan golpes, que no hayan robos, sino que estamos pensando en un ambiente seguro en las cosas sencillas como la distribución de los pupitres, que permita una evacuación oportuna, que permita un apropiado desplazamiento. Para mí, un docente tiene que tener espacio para desplazarse entre los pupitres. Yo no consigo que alguien diga, es que sí, mi grupo es muy lindo y muy bueno, sentado de 7 a 12 y 10 en un escritorio. Si no se desplaza por el aula, está quedando en deuda. Si es de los que está sentado y siempre que los chiquillos vengan a su escritorio para que le revisen los trabajos, ya algo está mal ahí. El desplazamiento nos ayuda muchísimo dentro del salón. Primero, a manejar la disciplina. Segundo, a ver cómo realmente están trabajando los chicos. Y tercero, hay un proceso de acompañamiento en el cual estamos un poquito más horizontal y no yo desde allá de mi escritorio, sino yo vengo aquí con ustedes y trabajamos juntos. ¿Está bien? Estamos al mismo nivel, pero yo sigo siendo la guía. Además, ¿qué hace el líder en cualquier campo? Aquí sí me voy a saltar un poco la parte educativa y me voy a ir un poco más allá. El líder modela el comportamiento deseado. Si yo quiero que mi equipo de trabajo esté temprano, yo soy el primero que tengo que llegar. O al menos llegar temprano. Si yo deseo modelar que se respeten los espacios de café y almuerzo, yo soy el primero que debo de salir del espacio cuando se cumplen mis 15 minutos de almuerzo, mis 60 minutos de almuerzo y regresar a mi espacio de trabajo. Entonces, ¿cómo yo voy a ser un docente líder modelando que tocó el recreo y me quedé hablando con el compa, me quedé dando vueltas, aproveché que ya no hay nadie en la zona entonces para ir y obviamente los chiquillos van a andar y corriendo para ir para abajo? Entonces hay que modelar los comportamientos que yo quiero. ¿Cómo voy a mandar yo a los chicos a la pizarra a hacer algo si los chicos ven que yo paso sentado en el escritorio 24/7 y no me muevo a la pizarra? De ahí que esa parte del modelaje es muy importante. Estar concentrados, chiquillos, vean que no hagan y ellos están haciendo algo y ven al maestro pasando ahí. Y otros que se hacen selfies, se toman fotos, ¿verdad? Mientras están dando clases y trabajando. Así que esta parte del modelaje es muy importante, porque mucho de lo que nosotros aprendemos como seres humanos es por imitación. Y si el grupo mío, por ejemplo, estuvo con un maestro que toda la vida salían a las 12:10 y ya a las 12, antes de que sonaba el timbre, iban haciendo fila para el portón, y yo quiero corregir esa conducta, va a ser muy difícil, porque yo voy a tener que ver cómo corrijo en 30 días lo que han hecho en 100 días. Digamos que 100 días lectivos. No, vamos a hacer ese debate ahorita. En 100 días. Y la verdad es que yo lo quiero corregir en un mes. Y en un mes hay alrededor de unos 20 días lectivos. Esos detalles son los que en ocasiones yo digo que a la dirección le corresponde gestionar. Que toda la institución tenga los mismos hábitos, que haya una cultura institucional en el cual se sale del aula cuando suena el timbre y no se inicia un desfile 5 minutos antes.
en el cual se está adentro cuando suena el timbre a las 7 y no es que a las 7 todo el mundo va corriendo despavorido y los maestros son los últimos que van llegando al aula después de los chiquillos porque se quedaron ahí dando vueltas, porque no les abrió el portón, porque se les atrasó el carro, porque se les dañó, o sea. Pero en ocasiones es difícil manejar esto cuando el liderazgo de arriba no está bien. ¿Qué hace más? Promueve la autonomía. Ser líder, y en este caso educativo, es como ser un buen padre. Y voy a permitirme un ejemplo. Las aves tienen sus polluelos, los calientan mientras están en huevo, eventualmente ya salen, creo que se llama eclosionar, eclosionan del huevo y los cuidan y los alimentan mientras van echando plumas, todo este asunto. Ya llega un punto donde el ave simplemente le dice, bueno, mijito, a volar. Y empieza a cuidarlo en el vuelo, algunos. Y ya después ese nido desaparece y ya no hay un punto, un lugar para regresar. Entonces las aves crearon, desde el huevo lo cuidaron, criaron un polluelo, le permitieron que saliera un plumaje para que sea libre, para que sea autónomo, para que se alimente por él mismo y tenga su propia familia. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? De que un buen padre crea hijos para que se valgan por sí mismos, independientes, autónomos, fuertes. Si yo voy a criar un hijo para tenerlo todavía en la casa, manteniéndolo hasta que tenga 30, 40, 50 años, de la me jodí. ¿Dónde está mi labor como padre? ¿Cuándo le enseñé a ser independiente? ¿Cuándo le enseñé a valerse por sí mismo? De ahí que el otro día estaba viendo un TikTok en el que decían que el problema de las generaciones que tenemos ahora son los padres que tenemos ahora, no son los chicos. Porque no se están creando para la independencia, no se están creando entes autónomos, sino que un poco guardando las distancias de la comparación, es casi un síndrome de Munchausen, ¿verdad? Donde yo lo estoy enfermando y lo mantengo enfermo para tenerlo cerca y controlado. Ahí podríamos hablar de esto en otro momento, pero es más o menos para que se haga una idea. Así que el docente debe promover que el chico sea autónomo, que aprenda dónde está que se ocupe ir al baño, dónde está el papel, dónde está el jabón, que si eventualmente necesita un lápiz, que haya por ahí una cajita, siempre hay una cajita de los lápices perdidos que sabe que lo puede usar y volver a ponerlo ahí. O sea, que desarrolle habilidades que le permitan desenvolverse en la vida. Ahora, en esa autonomía hay que saber cómo hasta dónde se puede llegar, porque inclusive podríamos estar hablando de poder dejar a los chicos haciendo cosas, mientras tanto el docente atiende otras situaciones, que ahora hay un papeleo increíble, y no es que el docente tiene que estar constantemente viéndolos, regañándolos, llamando la atención, o que si el docente tiene que salir en una situación de emergencia, eventualmente del aula, 2, 3 minutos, sepa que ellos están dentro de su espacio, laborando. Y no es que tiene que estar ahí como el policía, porque si no hacen un desmadre. Esto tiene que ver con la autonomía. Por otro lado, gestiona los conflictos de manera efectiva. ¿Qué es lo peor que nos encontramos en ocasiones? Paso algo, no lo resuelvo, lo dejo ahí, levanto la alfombra y lo meto debajo. Y el conflicto no se resolvió, los chiquillos quedaron con sangre en el ojo y el asunto viene y se va generando. Hay un conflicto ahí entre padres que vienen y estiro el tema, hablo, después resuelvo y nunca resuelvo nada. Gestionar los conflictos de una manera efectiva es sumamente importante para que haya confianza,
Porque si hay algo que yo tengo que tener en el líder es confianza. O sea, yo tengo que confiar, yo tengo que saber que si a mí me pasó algo en el recreo y yo llego donde el maestro y le digo, es que me pasó esto, él me va a ayudar, me va a solucionar, me va a gestionar una solución. No es eso de, ay, qué pereza, usted siempre con lo mismo, ya, siéntese. Y no me resuelve nada. Ahí pierdo confianza dentro de él. Que es importante también comunicarse claramente. El otro día estábamos haciendo un ejercicio ahí, en una comisión en la que integro sobre los chicos con este trastorno del espectro autista, y entonces era una dinámica muy grosera la que hicimos con ellos, pero era la forma de entender cómo funciona la mente de un chico autista, y entonces parte de la dinámica era dar indicaciones pausadas. Entonces la gente tendía a hacer cosas antes de esperar la otra indicación o de tirar 2, 3 instrucciones a la vez. La comunicación tiene que ser entonces muy clara y máxime cuando estamos hablando con niños que en ocasiones no entienden ni el sarcasmo, ni el doble sentido, ni nada de estas cosas. Entonces comunicar exactamente cómo me siento, qué es lo que yo quiero, qué es lo que tienen que hacer. Y cuando yo hablo de una comunicación clara, cuando yo trabajaba como oficial en este programa de ARE, siempre nos decían, las instrucciones hay que darlas de muchas formas. Para los que son visuales, tiene que estar la instrucción muy clara en el libro, en la pizarra, en el ejercicio. Para los que son auditivos, hay que leerla y aunque ellos la lean para que se escuchen, y en ocasiones hacer señas y gestos para los que son sumamente kinestésicos. Esa comunicación clara es efectiva y me evita muchísimos problemas. Cuando yo digo las cosas desde mis emociones, desde mis sentimientos, y expreso claramente lo que hay que hacer, expreso claramente lo que yo quiero. No esos dobles discursos, ni, ay, sí, siempre vos, sí, tan lindo, ¿verdad? Y lo que estoy tratando de decirle es que me estás interrumpiendo la clase y no es que es lindo. Así que esa comunicación debe ser por todos los medios. O sea, con la cara, con los oídos, con la boca, con las gesticulaciones que yo hago, tiene que ser sumamente clara. Que no nos pase la de aquel perrillo famoso Drupi, que andaba con la banderilla aquella y cogía la banderilla y hacía, estoy feliz, ¿verdad? Porque sí, no decía, ¿está feliz de verdad o no? Estaba feliz, entonces era entretenido como caricatura, pero en la vida real eso no funciona. ¿Qué hace el líder también educativo? Pues tiene un control de la disciplina, tiene un buen manejo de la disciplina. Normalmente habla una vez, normalmente es claro, aplica las normas, conoce las normativas, conoce el reglamento de evaluación de los aprendizajes, conoce cuáles son las faltas y las comunica y ejecuta las cosas, las acciones correctivas, los debidos procesos, y lo maneja de la mejor manera. Como decía yo ahora, ¿cuál es una de las mejores formas de manejar disciplina? Desplazarse por el grupo. Si yo doy las reglas claras, doy las instrucciones claras, me evito un montón de problemas de indisciplina. Si yo acostumbro a mis estudiantes a que yo hablo una sola vez, me ahorro un montón de problemas. Pero ¿cuál es el problema? Que muchísimos no manejan la disciplina y lo que manejan es gritos. Y ya cuando pegaron 4 gritos, ya los carajillos dicen, uy, se asustó, el profe se enojó. Y entonces ya no hagamos caso por convicción, sino hagamos caso por miedo o por prohibición. ¿Qué pasa también? Yo dije, bueno, vamos a llamar este episodio liderazgo en el aula, pero ese liderazgo va un poco más allá del aula. Y como lo planteaba al principio, tiene que ver con los padres. ¿Cuál es el talón de Aquiles de la relación de los docentes con los padres? Justamente uno de los últimos elementos que estábamos hablando, la comunicación. La comunicación clara. El establecer las normas,
la visión desde un principio y el manejo de las situaciones. Si yo vengo como papá, planteo una situación y yo creo que me la resuelven, tengo que ir al director, tengo que ir a la supervisión y tengo que irme a la sala, la Defensoría de los Habitantes, y algo no está bien. No se manejó efectivamente la situación. Ese manejo efectivo con los padres tiene que ver mucho con qué comunico yo. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les voy a prometer que voy a hacer ante ciertos eventos y cumplirlo? Pero como lo dije, eso pasa de acuerdo a las normas que yo pongo desde el principio. Si entre las normas yo establezco que dentro de mi aula no se sacan los celulares, aunque sean niños de escuela, ojo, no estoy prohibiendo que lo traigan a la escuela. Simplemente en el aula no se saca y un chico lo saca y yo le mando el mensaje y el padre lo que va a hacer es decirme, es que mi chiquito tenía que sacarlo por una emergencia, por una cosa, ya vamos mal. Pero si yo establezco la norma y todos estamos hablando de lo mismo, debería de manejarse una buena relación. Pero volviendo al principio de las recomendaciones o de los elementos importantes en el liderazgo es la comunicación. Terrible. En los mensajes escritos, lo que está escrito, está escrito. En los mensajes de voz, en los mensajes de WhatsApp, la gente le da la intensidad, le da la intención que quiere, desde su emoción en ese momento, y eso no es una buena manera de comunicarse. Mensajes cortos por WhatsApp para mí está genial, pero ya un comunicado de una situación que se dio dentro del aula tiene que ser por escrito. Cuando una situación ya trasciende ciertos niveles, tiene que ser presencial, ni siquiera por teléfono, en una llamada, porque ahí vienen los problemas de comunicación. Cuando nos encontramos con este tipo de maestros que son muy firmes, que son muy estrictos, en un principio los padres se muestran temerosos, pero conforme va avanzando y van viendo que es lo mejor para sus chicos, que hay un buen clima, que hay confianza y que detrás de todo eso que es firmeza, que es estricto, hay mucho amor, a los padres les gusta. Y a veces desearan que ese maestro se llevara a los chiquillos durante todos los 6 años. Pero tiene que ver en la forma en que yo comunico las acciones, en la firmeza en que yo dejo ver las cosas. Porque si yo voy a andar diciendo, es que, bueno, para mañana los chiquitos tienen que traer un paño. Y ya yo voy pensando, es que qué tirada, es que si un papá me dice que no tiene un paño, que tienen que traer un mat, que tienen que traer que lo que tiene es una alfombra, que no tiene, que lo que tiene es una funda, que lo que tiene es un colchoncito, porque el chiquito, entonces ya yo pongo en el mensaje, bueno, traigan un paño, una funda, un mat, un colchón inflable de la tienda de campaña, y yo lo que necesito era un paño. Entonces, si yo soy claro, si soy directo en la comunicación y no me hago bolas, y si un papá me pregunta, ¿puede ser? No, es un paño. Vamos formando el carácter también de los papás. Los vamos acostumbrando a mi forma de trabajar y solo tengo que hablar una vez, sin necesidad de ser groseros. ¿Qué pasa también con algunas acciones que el docente tiene que tomar para liderar su espacio docente, entre comillas, su espacio de aula? Es manejar su propio tiempo. Cuando hablamos de manejar su propio tiempo, estamos hablando de que él tiene que entender cuáles son los procesos que interrumpen su trabajo pedagógico y tratar de limitarlos. ¿Qué procesos interrumpen el trabajo pedagógico? Bueno, voy a decirlo muy feo, y un día se está hablando con una persona que probablemente en algún momento invite aquí, y me decía, es que lo que pase en cualquier ministerio, en cualquier persona que se le ocurra hacer un proyecto, es como una vagoneta de tierra que viene
y la depositan en las escuelas. ¿Qué campaña de vacunas? Van a vacunar a la escuela. Que se les ocurrió que tienen que hacer unas actividades de seguridad vial, que las hagan en la escuela. Que se les ocurrió que hay que hacer un programa de alimentación saludable, que lo haga la escuela. O sea, todo lo que se le ocurre a alguien en algún lado, en el Ministerio de Obras Públicas, en la Caja de Seguro Social, en el Ministerio de Hacienda, una formación, ahí se me fue, no es de, bueno, es una formación en economía, cayó a la escuela. Entonces, todo este tipo de cosas son las que constantemente están interrumpiendo esos procesos pedagógicos, que es importantísimo que el docente identifique para que no le generen desgaste. Por otro lado, ¿cuánto tiempo se utiliza en actividades irrelevantes? En muchísimas ocasiones nos encontramos un montón de actividades que no tienen ningún sentido. Yo lo sé, suena muy feo, pero yo lo dije. Lo dije y cuando me pregunte lo vuelvo a decir. Yo, aquí se gasta más tiempo haciendo decoraciones que lo que se dura haciendo un acto cívico. Entonces, la decoración muy bonita, pero la actividad en sí no dejó nada, no enseñó nada. Entonces, esa decoración es tiempo irrelevante y tiempo perdido. Porque no va de la mano una cosa con la otra. Si fuera que la decoración está muy bonita, el acto cívico enseña mucho, las presentaciones están muy bien, yo digo, todo bien, todo concuerda. Pero cuando no, es pérdida de tiempo. Y así hay un montón de actividades irrelevantes, un montón de comités que uno no entiende por qué existen o por qué se dan, que el docente tiene que identificarlo para no dejarse ir en esas actividades, en esas cosas, ¿verdad? Y por otro lado también limitar el tiempo de trabajo. Es que recuerdo una caricatura de hace años de Cleo, creo que se llamaba, o de Kino, ahorita no recuerdo. Pero es una señora que está en una oficina picando papas y todo el asunto. Entonces el jefe le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y le dice, es que bueno, y me llevé el trabajo a la casa, entonces ahora tengo que traer el trabajo de la casa al trabajo, ¿verdad? Un poco esto. Y el tiempo del docente en ese sentido es medio complejo. Si bien muchísimas personas de diferentes y diversos trabajos se llevan cosas para terminar en la casa, en el trabajo del docente pareciera que todos en la casa trabajan en la escuela, ¿verdad? Porque hasta el esposo a veces termina recortando cositas y los chiquitos terminan poniendo florcitas y poniendo arreglitos de las cosas que se van a hacer. Ese tiempo es importantísimo delimitarlo por salud personal, por autocuidado, para evitar ese famoso burnout que ataca a la docencia. Pero si yo no lidero mi tiempo, si yo no lo sé manejar, va a ser muy difícil que maneje el tiempo en el aula y va a ser muy difícil que yo maneje los espacios. Entonces de ahí que este asunto del docente, ¿verdad? Como líder como tal, tiene que tener una cuota de responsabilidad con su autocuidado. De nosotros de nada nos sirve un docente que llega cansado, un docente que llega desgastado porque estuvo haciendo las tareas, porque estuvo haciendo otras cosas ahí en la noche referentes a la escuela, pero cuando llega propiamente a su labor se nota mal. O un docente que se lleva el trabajo, hace cosas, llega de las 7, se va a las 5 por estar ayudando en esto y el otro, pero ahí se nos incapacita porque se nos enferma regularmente, porque no se alimenta bien, por ejemplo, o no se alimenta a las horas apropiadas, o no toma la cantidad de agua necesaria, o no va al baño las veces que tiene que ir al día, porque tiene que estar ahí cuidando los huilas, porque hay que tirar, porque... Entonces ahí es importante que nosotros nos revisemos si realmente estamos liderando
nuestros procesos de autocuidado, si estamos liderando el tiempo, si estamos realmente respetando nuestros espacios de trabajo. Yo, después de muchos conflictos que he tenido, yo le digo a los maestros: usted una vez que salió de aquí, de ahí lo más a las 3 de la tarde, si se fue a las 12, lo más 3 de la tarde, ya, cierre, comunicación con los padres. Un papá no tiene por qué estar escribiendo un sábado, un papá no tiene por qué estar escribiendo un domingo, no tiene por qué estar escribiendo a las 7, 8 de la noche, ni usted como docente tiene que estar mandando mensajes a las 8, 9, 10 de la noche. Eso tiene que ver con el asunto del respeto y además poner los límites claros del espacio laboral. Ahora bien, ¿qué es importantísimo dentro de ese liderazgo? El trabajo en equipo. Y era lo que yo decía, que tienen que ser a veces políticas institucionales, una cultura institucional, ver los valores que se tienen, porque si nosotros nos desgastamos como islas dentro de cada aula, vamos mal. No sé si ya lo había citado en otro momento, pero decía este señor Serafín Antúnez, que era de los primeros en España en crear los proyectos educativos de centro. En algún momento que tuve la oportunidad de compartir con él, me decía: es que el maestro de grado trabaja para el siguiente compañero. Si yo tengo niños en segundo grado, los estoy preparando para que los reciba el compañero de tercer grado. Y es importante entregar un buen producto. De ahí la necesidad de que el trabajo en equipo sea a nivel institucional. No se trata de que todos nos llevemos bien, de que todos nos demos besos y abrazos, que nos reunamos todos para el cumpleaños, pero sí se trata de que nos respetemos y que respetemos el trabajo del compañero. Vamos a lo mismo. ¿Cómo aprenden los chicos? Por modelaje. Si los chicos ven que yo le estoy atrasando el trabajo a un compañero, que lo estoy criticando, pues de qué va a pasar si en algún momento esos niños llegan a ser alumnos de ese compañero. Ya lleva la mitad del trabajo perdido mi compañero, gracias a mí. A nivel de grado, es importante que todos los compañeros de nivel, inclusive de ciclo, de vez en cuando se reúnan, de vez en cuando conversen, retomen nuevamente la visión hacia dónde está apuntando, qué valores se están perdiendo, qué hay que mejorar dentro de los recreos, por ejemplo, y qué actividades les han funcionado a unos y a otros. Yo no concibo a veces situaciones que se dan a nivel de grado, que entonces dicen: bueno, nos tocan dos actividades, usted hace una y yo hago la otra. Y entonces, ¿dónde está la parte que hablábamos del docente de crear un espacio participativo? O sea, yo como docente quiero que mis chicos participen en todas las actividades y que los papás vengan y los vean y que ellos se sientan bien. Si son de las cosas que uno se lleva dentro de la escuela, o sea, uno en ocasiones no se recuerda ni de las tablas de multiplicar ni de muchas cosas, pero sí se acuerda del día que salió en el acto cívico, sí se acuerda del año que corrió la antorcha. Entonces, ¿cómo es eso de que usted haga una y yo hago la otra? Así no funciona. Dentro del aula, tener claro la visión que yo quiero con ese grupo, dejar las reglas muy claras y en ocasiones por escritas, y sobre todo ser firme y constante con esas reglas. A mí nada me sirve decir que una norma de la clase es levantar la mano y yo dejo que hable el primero que quiera. O esa costumbre que tienen de que levantan la mano y empiezan a hablar y no esperan su turno. Y eso es un hábito que se ha perdido últimamente mucho en las aulas. Y con las familias, pues siempre mantener una posición de muchísimo respeto, no ponerse en un dime que te diré con los padres, atenderlos en el espacio indicado, escucharlos, evitar esas comunicaciones extrañas, erróneas. Después hablamos de bueno, sí, pero usted sabe que lo que habíamos hablado la vez pasada, y el papá ni se acuerda de lo que habían hablado la vez pasada. Seamos claros en la comunicación para poder manejar tanto padres,
estudiantes y compañeros, dentro de un proceso de un liderazgo pedagógico, un liderazgo educativo. Y voy a retomar un poco de lo que dije al principio. Hay que tomarse el tiempo para formar lo social, lo moral en los chicos, ¿verdad? Para que yo tenga el espacio apropiado para poder desarrollar mi trabajo de una manera exitosa. Porque lo contrario, si yo no conozco lo que hablábamos, las fortalezas, las debilidades, no sé cómo voy a ubicarlos en los espacios, no sé si fulanito puede estar a la par de fulanito, y eso me va a entorpecer el proceso educativo, que al final de cuentas es el principal objetivo del sistema educativo, que ellos aprendan, pero no se puede aprender en un desorden. Así que es una invitación a que manejemos un poquito, revisemos este asunto de liderazgo educativo, cómo estoy desarrollando mi aula, si estoy a punta de gritos, algo no está bien, si eventualmente los chicos siempre me llegan tarde, algo no está bien, si tengo problemas constantemente con los papás, algo no está bien. Así que eso, como lo dije hace un rato, es una invitación a revisarnos y sobre todo a cuidarnos. Porque un buen líder tiene buenos seguidores y se siente bien. Y no es esa persona que está ahí batallando contra todo y contra todo el mundo, tratando de mandar cuando ya ha perdido el timón del barco que está guiando. Por esta semana estamos. Nos veremos la próxima semana con otro tema también relativo un poco a educación. Como dijo Guillermo, esos temas que no necesariamente se hablan, pero que son importantes. Y quizás, por no hablar de esos temas justamente, es que en ocasiones sentimos que la educación naufraga porque nos quedamos en otras cosillas y no vemos los elementos base que nos han mantenido en una educación en Costa Rica muy valiosa, que por rato sentimos que se tambalea. Nos vemos en el próximo capítulo de Infórmate.